Buen día. En este video, lo que queremos hacer es explorar estrategias para la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú entre Brasil y Paraguay. En el video anterior, lo que hicimos fue analizar anexo C. Y lo que explicamos era que el anexo C se trata de la energía y del dinero de Itaipú y que el corazón del anexo C es una fórmula, o mejor dicho, unas fórmulas matemáticas para calcular la tarifa y sus componentes. En este segundo video, quisiera explorar unos escenarios, unas opciones para la revisión del anexo C. Pero antes de entrar en esos detalles, tenemos que primero hablar de la preparación mental para una negociación exitosa. La psicología, la postura con que tratamos cualquier negociación. Para una negociación exitosa, primero hay que entender la diferencia entre una posición y un interés. Una posición es más superficial. Podría ser un número o una acción. Un interés es muchísimo más profundo. Una estrategia no ideal para una negociación sería empezar con una posición y argumentar, pelear entre posiciones. Una mejor estrategia de negociación es empezar con intereses. Es estudiar primero sus propios intereses y los intereses de la contraparte. En este caso, estudiar cuáles son los intereses de Brasil y cuáles son los intereses de Paraguay, Itaipú. Y después de eso, desarrollar creativamente posiciones que concuerdan con los intereses prioritarios de los dos países. En nuestro grupo de investigación hemos analizado los intereses de Brasil y Paraguay en Itaipú. Y sí, hay muchos intereses. Pero cuando preguntamos qué es el interés prioritario, inmovible de Brasil en Itaipú, la respuesta es obvia. Y no es joder al Paraguay, es la energía. Es tener la energía barata, fiable, bajo su control para sus centros industriales. Este interés direcciona todo lo que hemos escuchado del gobierno de Brasil y está por encima de cualquier partido político. Todos los partidos políticos representan este interés. Cuando hicimos el mismo análisis de Paraguay, vimos que en vez de la energía, el interés principal ha sido el dinero, la renta energética. Entonces, Paraguay no tenía un plan para la energía, un plan de 50 años de cómo iba a traer industria, sino debatió mucho qué hacer con unos millones de dólares al año. Ustedes podrían comparar los dos intereses y el impacto y los logros que han tenido. La industrialización enorme de Brasil comparado con los resultados de más de 30 años de compensación y royalties. Y así ustedes podrían decidir si quizás sería mejor para Paraguay aprender del enfoque en la energía. Entonces, el primer paso para una estrategia exitosa es entender la diferencia entre posición e interés. Y cuando pensamos en encontrar soluciones a los intereses prioritarios, también cambia la expectativa de que la negociación es contra un enemigo o un adversario. En su lugar, vemos a la contraparte más como un socio con el mismo problema, que está trabajando para resolver un problema que podría ser muy difícil y muy grave, pero que los dos lados están trabajando en la misma cosa. La ventaja de esta actitud, especialmente en una negociación asimétrica, es lo siguiente, que cuando estamos pensando solamente en enemigos y posiciones, estamos en una estructura mental de ganar, perder, de un juego de suma cero, donde si Paraguay consigue algo es porque Brasil ha perdido. Una dificultad en esta perspectiva es la siguiente pregunta. ¿Qué es el peso que Paraguay podría encontrar para forzar las cosas? Pero cuando pensamos en socios e intereses, hemos cambiado todo. Estamos en una negociación de ganar, ganar, donde en vez de una torta limitada donde estamos
peleando para pedacitos de la torta. Lo que hemos hecho es ampliar la torta. Los dos pueden ganar a la misma vez. Eso amplía opciones y cambia lo que se puede lograr en una negociación. Dándose cuenta de que las dos contrapartes en la revisión son más como socios, trabajando para resolver el mismo problema, hay opciones interesantes y realistas que podrían ser beneficiosos para los dos países. Para eso, lo que es necesario es planificación. Planificación real, concreta, para el corto, mediano y largo plazo. Este video específicamente es para desarrollar opciones realistas para la negociación. Hoy voy a tocar 3 temas para el futuro de Itaipú y Paraguay que son mencionados con frecuencia. Y al explorarlos, lo que voy a hacer es hacer preguntas que tendrían que ser analizadas y contestadas por especialistas en áreas distintas y también, ojo, por el público en Paraguay. Y así debatidos con datos concretos, datos basados en evidencia y ciencia. Y también lo que voy a hacer es abogar por una estrategia y una prioridad en la negociación. Los 3 escenarios que voy a mencionar hoy son ampliar la renta, aumentar el dinero que viene a Paraguay de Itaipú y de Brasil, la posibilidad de vender a terceros países o la posibilidad de consumir toda la energía en Paraguay. Aquí vamos. Ok, si la idea es aumentar el dinero que recibe Paraguay de Itaipú, ampliar la renta, la pregunta es ¿cómo? Bueno, aquí hay unas opciones de cómo hacerlo. Una manera de hacerlo sería más pagos a los gobiernos y eso podría ser a los dos gobiernos, beneficiar a los dos gobiernos, entonces algo como aumentar los royalties, o podría algo que solamente beneficia a Paraguay, entonces quizás solamente aumentar la compensación. O otra manera de hacerlo sería vender la electricidad que hoy es cedida al precio de mercado dentro de Brasil. Y otra cosa quizás que se puede hacer es vender la energía adicional a Brasil. Y lo que mencionamos en el video anterior que ustedes vieron era que la energía adicional tiene una tarifa más baja porque no está tarifada dentro del anexo C. Entonces, hoy en día la mitad de la energía adicional va a Paraguay, pero quizás podría ser así vendida a Brasil. Entonces, esas son unas opciones de cómo aumentar el dinero. Ahora bien, si ese es el plan, hay unas preguntas y unas consideraciones que hay que tener en cuenta. Y la pregunta fundamental es la siguiente: ¿cómo podría Paraguay balancear estas posiciones? Y la posición de aumentar los pagos a los gobiernos o vender al precio del mercado en Brasil o vender la energía adicional a Brasil. ¿Cómo podría, y esas son posiciones, cómo podría Paraguay balancear estas posiciones con los intereses y el contexto en Brasil? ¿Cómo podría Paraguay hacerlo? Entonces, lo que yo quiero hacer es quiero repasar unas consideraciones que hay que tener en cuenta si la propuesta es aumentar el dinero, ampliar la renta. Y estas consideraciones nos ayudan a pensar y analizar los intereses y el contexto en Brasil. La primera consideración es el concepto de monopolio. Un monopolio es una situación donde hay un vendedor grande para un producto o un servicio. Y como no hay competición, como no hay otras empresas vendiendo el mismo producto o el mismo servicio, ese vendedor muy grande influye mucho en el precio y puede poner un precio muy alto porque no hay otras opciones. Un monopolio es el opuesto. Es una situación donde hay un
comprador muy grande y cuando hay solamente un comprador muy grande, ese comprador muy grande también puede influir mucho en el precio. En Itaipú, Brasil tiene el poder monopsónico por la infraestructura física, por lo que es necesario en el transporte de la electricidad, que son líneas de alta tensión que son permanentes, que toman años en construir, que conectan oferta y demanda. Pero también por costumbre, por la infraestructura legal o los arreglos financieros. Y también por tener la demanda suficiente para esa gran cantidad de energía generada en las turbinas paraguayas, que hoy en día no es usada dentro de Paraguay. Brasil tiene el poder monopsónico. Quiere decir que Brasil puede influir mucho en el precio. Es una consideración. Otra consideración es que cuando hablamos de aumentar los pagos a los gobiernos, así aumentar los royalties, cambiar la fórmula de los royalties o si hablamos de aumentar compensación, aumentar el factor de ajuste en la fórmula para la compensación, etcétera. O si hablamos de cambiar cómo calculan la tarifa para vender al precio de mercado en Brasil, todo eso. Estamos hablando de cambiar la tarifa y cambiar la fórmula o cambiar fórmulas para la tarifa. Y eso implica tocar el Tratado de Itaipú. Entonces implica cambiar el Tratado de Itaipú. Y para cambiar tratados, lo que es necesario no es solamente la firma de los presidentes, de los ejecutivos, sino también la aprobación de los congresos nacionales, tanto del Congreso Nacional de Paraguay como de Brasil. Entonces, cuando la propuesta es esa, la pregunta que hay que hacer es si hay suficiente apoyo para una moción, para el acuerdo dentro del Congreso de Paraguay y dentro del Congreso en Brasil. No es suficiente la firma de presidentes, sino también aprobación en los congresos. Entonces hay que preguntar si el presidente de Brasil tiene suficiente apoyo en su congreso para pasar una nota reversal o si hay suficiente apoyo en los partidos de la oposición para lo que ha sido propuesta. No es suficiente pensar que los congresos automáticamente van a así aprobar lo que dicen los presidentes. Y por eso hemos dicho que para prepararse y conducir esta negociación no es suficiente que haya técnicos en ingeniería y en electricidad, sino también especialistas, expertos en relaciones internacionales, en la política internacional, porque también hay que considerar los intereses, las prioridades de los partidos en la oposición dentro del Congreso de Brasil para cambiar la tarifa y así beneficiar a Paraguay, por ejemplo. Hay que tener eso en cuenta, es otra consideración. Otra consideración que quisiera mencionar es que si la idea es vender electricidad al precio de mercado dentro de Brasil, implica unos cambios para ANDE también. Y ANDE tendría que ser alistada para participar en el mercado de Brasil. Entonces, si alguien propone ampliar la renta, hay que explicar, hay que ver cómo esa propuesta está tomando en cuenta el poder monopsónico de Brasil, la necesidad de la aprobación de los congresos en Brasil y en Paraguay, los cambios a la institucionalidad de ANDE para poder alistarlo a vender en el mercado de Brasil. Hay que tocar esos temas. Y si una propuesta no toca esos temas, no es una propuesta seria. No estoy diciendo que eso es imposible, que es imposible aumentar el dinero. Estoy diciendo que si esas preguntas no están contestadas, si no están analizados los intereses y el contexto de Brasil, no es una propuesta seria. Otra consideración que quisiera mencionar es la siguiente.
Hoy en día, la mitad paraguaya de Itaipú produce suficiente energía para abastecer Paraguay 3 veces. Y eso es en un año promedio. En años de baja producción, como el año pasado, obviamente es un poquito menos. Pero normalmente Itaipú produce suficiente electricidad para 3 Paraguay. También sabemos que la electricidad en Paraguay, el consumo de la electricidad de Paraguay está subiendo cada año y es principalmente en el uso residencial, en las casas, en los air split y en los comercios, en las tiendas, en los shopping, en, por ejemplo, la luz. Estudios hechos en Paraguay calculan que pronto la demanda para la electricidad en Paraguay va a crecer hasta llegar a su capacidad instalada. El, el ingeniero Pedro Ferreira, cuando estaba encargado de la ANDE, cuando era presidente de la ANDE, dio la fecha 2042 para ese momento, donde la capacidad instalada y la demanda de Paraguay va a ser igual. Entonces y él dio ese número en una conferencia en 2019 en la Universidad de Harvard. Cuando eso pasa, y estamos hablando de apenas 15 años, no es mucho tiempo. Cuando eso pasa, va a haber unos cambios interesantes dentro de Itaipú. Y toca los temas que hemos hablado en términos de aumentar el dinero, la renta. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, compensación es algo que recibe Paraguay por energía cedida a Brasil. Pero cuando el consumo de energía crece en Paraguay, lo que implica es que va a bajar la energía disponible para ceder, porque Paraguay va a consumirlo. Entonces, la compensación también va a bajar. Lo que quiero decir con eso es que hay que tener planes para esa propuesta de ampliar la renta. Y una pregunta clave es, ¿qué sería el plan para administrar los nuevos recursos financieros que son limitados? Como ustedes han visto con compensación, que son limitados para desarrollar el país. Una propuesta, una estrategia de negociación que tiene el enfoque aumentar la renta tiene que tener en cuenta las consideraciones que mencionamos, especialmente porque las consideraciones tocan los intereses y el contexto de Brasil, no solamente de Paraguay. Y también tiene que tener en cuenta lo que está pasando dentro de Paraguay, que está creciendo también la demanda dentro de Paraguay. Entonces, eso es lo que quise mencionar sobre ampliar la renta y ese escenario. Otro escenario quizás sería vender a terceros países. Quizás alguien diría, bueno, eso es muy complicado, vamos a vender a terceros países. Yo no estoy segura de que sería más fácil vender a terceros países que vender directamente a Brasil. Pero si alguien quiere hacer eso, hay unas preguntas que también hay que hacer. Y la pregunta clave es esta. ¿Cuánta energía y cuánto tiempo serían necesarios para recuperar la inversión necesaria y así empezar a ver beneficio? Porque para alistar a Paraguay a vender a terceros países, toma unos cambios importantes. Y eso toma tiempo y toma dinero. Entonces, ¿cuánto tiempo es necesario para recuperar toda esa inversión y ver beneficio? Hay que hacer un análisis de costo-beneficio acá. ¿Por qué? Bueno, vender a un tercer país involucra una conexión física, material, infraestructural y una conexión legal, un arreglo financiero. Y, por ejemplo, quiero así concretar eso un poquito más. Entonces, cuando hablamos de conexiones físicas, Paraguay, estamos hablando de líneas de alta tensión, el transporte necesario para la electricidad. Entonces, estamos hablando de tener líneas de alta tensión que conectan Paraguay, Argentina, Chile o Argentina y Uruguay o Paraguay a Bolivia. Y si estas líneas hoy no existen, hay que construirlas. Y como ustedes saben, eso toma mucho tiempo y toma dinero. Y si existen,
pero no son de suficiente alta calidad y tendrían que ser de alta calidad. Eso también implica algo de construcción, ¿no? Um, y si estas líneas pasan por propiedad privada, tendría que también indemnizar a la dueña o el dueño de las propiedades privadas. Entonces, todo eso es una inversión de tiempo y dinero simplemente para tener la infraestructura necesaria para poder mover la electricidad. Pero también hay conexiones legales, hay arreglos financieros que hay que hacer. Fundamentalmente, estamos hablando de arreglos, si estamos hablando de Chile y Uruguay, arreglos no solamente entre Paraguay y Chile y Paraguay y Uruguay, sino Paraguay y Argentina y Chile o Argentina y Uruguay. Estamos hablando de unos mecanismos un poquito complicados, posible, pero complicados. Otro aspecto de la conexión legal es que, um, es que va a haber contratos de energía, no solamente por un año, sino por más tiempo. Um, y eso sería más conveniente para Paraguay y para los países, porque al construir esa conexión física, es necesario saber que va a haber tantas ventas para cubrir los gastos para la construcción de la infraestructura. Y para un tercer país va a querer saber no solamente de dónde va a venir la electricidad este año, sino querría planear por mucho tiempo de dónde va a venir la electricidad que es tan clave para la industria en mi país. Entonces, estamos hablando de comprometer la electricidad de Paraguay por un tiempo a los terceros países. Y en la versión original del anexo C, el periodo de contratos de energía entre Paraguay, Itaipú, Brasil y Itaipú era de 20 años. Eso fue cambiado por nota reversal, pero simplemente quise darles a ustedes una idea de que estamos hablando de contratos de años. Otro aspecto del arreglo financiero se trata de apagones. En los Estados Unidos, cuando hay apagones, las ciudades y los estados afectados pueden y demandan a los proveedores de electricidad por los daños causados por la interrupción en el servicio de electricidad, porque obviamente cuando hay apagones, las industrias que dependen de electricidad no producen. Entonces hay que indemnizar a las ciudades o los estados en Estados Unidos cuando hay apagones. Y por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, cuando hace unos años había un apagón, eso costó el proveedor de electricidad como un millón de dólares, una cantidad grande, millones de dólares cada minuto del apagón. ¿Por qué? Por las pérdidas en productividad. Entonces, Paraguay también tendría que estar listo, no solamente para construir las líneas de alta tensión, sino indemnizar apagones en Chile o en Uruguay o en Bolivia por las pérdidas en productividad. Una propuesta de vender a terceros países tendría que tener claro cómo construir la conexión física y cómo construir la conexión legal para ser realista. Otro detalle que quiero mencionar también es lo que mencionamos con aumentar el dinero y es la realidad del consumo en Paraguay. Sabemos que el consumo en Paraguay está creciendo. ¿Qué pasaría si el consumo de Paraguay crece de una manera que no es conveniente para vender a terceros países, pero Paraguay ya ha comprometido una cantidad de electricidad al tercer país? Hay que tener en cuenta ese crecimiento de demanda dentro de Paraguay en cualquier propuesta de vender a terceros países, ¿no? Hay otra manera de decir eso y es lo siguiente, que desde nuestra perspectiva, ese superávit que Paraguay tiene, que es esa cantidad de electricidad, que es enorme, que no está siendo usado dentro de Paraguay, pero pertenece a Paraguay,
esa situación de ese superávit, ese excedente, es en sí un recurso muy importante. Esa situación en sí es un recurso que tiene fecha límite por el crecimiento en la demanda. Y lo que sugerimos nosotros es que no hay que perder la oportunidad de aprovechar ese superávit energético. Y con eso quiero tocar el tercer escenario. Y ese tercer escenario es consumir toda la electricidad dentro de Paraguay, usar la energía para generar desarrollo. Y no es suficiente como los otros decir meramente vamos a hacer tal cosa. Hay que tener planes de infraestructura, pero también hay que tener planes no solamente para la construcción de líneas de alta tensión, sino otros planes. Y aquí quiero reiterar las lecciones de los tigres asiáticos. En Paraguay es común decir, wow, cómo crecieron Taiwán, Indonesia, Singapur, Corea en los años 60, 70, se convirtieron desde países agropecuarios al país que construyó mi teléfono inteligente, mi tablet, mi laptop, etcétera, etcétera. Quiero reiterar las lecciones de sus ejemplos. Lo que pasó en esos países no fue magia, fue planeado y ejecutaron una estrategia muy específica. Lo que hicieron fue, desde el Estado y desde la academia, analizar el futuro de la demanda mundial. Y después de eso, después de analizar, lo que hicieron era apuntar para desarrollar nuevas industrias para satisfacer esa demanda en el futuro. Era análisis y planes de políticas públicas. Y así lograron los cambios que vemos hoy en día. Ojo, Brasil hizo lo mismo con Itaipú. No es solamente que Brasil tenía un plan, es que Itaipú formó parte de un plan más grande. Desde antes de su construcción, Brasil tenía planeado crear industrias para producir oferta para satisfacer a la creciente demanda mundial. Brasil entendió que la energía valía muchísimo más que unos millones de dólares porque energía en industrias generaba empleo, generaba más dinero en la economía, complejidad económica, desarrollo. Entonces, Brasil direccionó la energía de Itaipú, incluyendo a la electricidad de las turbinas paraguayas hacia sus centros industriales. Y así creó una red de nuevas industrias que no solamente satisface las necesidades de Brasil, sino del mundo. Y por eso los trenes en el metro de la ciudad de Nueva York, New York City, son hechos en Brasil. Nosotros pensamos que es tiempo para Paraguay. Es tiempo para aprender del pasado y trazar un nuevo curso, de crear un plan de industrialización después de analizar el futuro de la demanda mundial y apuntar para esa demanda del futuro. Es decir, trabajar en proyectos concretos de corto, mediano y largo plazo que anticipan el crecimiento de la demanda mundial para el siglo XXI. Y ese crecimiento, el futuro de la demanda mundial, está ubicada en industrias verdes y tecnologías verdes, hechas con calidad de trabajo. Eso es lo que creemos que sería la estrategia más conveniente para Paraguay en términos de Itaipú para 2023 y para el futuro. Lo que hemos hecho en nuestro grupo de análisis es elaborar ideas que van en ese rumbo, que analizan el futuro de la demanda y que analizan cómo apuntar a Paraguay para anticipar esa demanda. Y aquí ustedes pueden ver unas páginas de un informe de negocios que desarrollamos en nuestro equipo de investigación. Ahí es la dirección del sitio de web, donde ustedes también pueden bajar eso. Está en inglés y en castellano. Y lo que proponemos acá es una
una idea de cómo apuntar para el futuro. Es una industria, cómo desarrollar una industria de pilas, de baterías, de litio dentro de Paraguay. Sabemos que el futuro de transporte no es combustibles fósiles en vehículos, sino electricidad. Entonces, lo que proponemos es que usando esa gran cantidad de electricidad que hoy en día Paraguay cede, pero pertenece a Paraguay, usando ese superávit energético, conectando eso con los depósitos masivos de litio que existen en ese famoso triángulo de litio entre Bolivia, Argentina y Chile. Entonces hay depósitos en la región que no están siendo usados, procesarlo para producir pilas de litio y conectar esas pilas, esas baterías con un sector automotriz muy grande en la región. Por ejemplo, en Brasil, Brasil tiene un sector enorme de vehículos, de automotriz, de construcción, fabricación. Entonces, y hoy en día fabrican vehículos con motores de combustibles fósiles, pero sabemos que va a tener que cambiar eso también porque el futuro de la demanda es electricidad. Entonces, lo que proponemos acá es fabricar baterías en Paraguay, usando insumos de sus vecinos y conectando los productos con la industria dentro de Brasil para producir autos para la región y el mundo. Y esa idea es una idea que no solamente toca los intereses de Paraguay, sino también toca los intereses de sus vecinos, a desarrollarse, a crear empleo, a aprovechar del futuro de la demanda. Entonces, ofrecemos eso como una idea concreta y un ejemplo concreto de qué sería un escenario donde Paraguay podría consumir su energía y así industrializarse. Ok, repasando una negociación. Antes de hablar de una estrategia específica, uh, una negociación y para desarrollar una estrategia exitosa hay que saber la diferencia entre interés y posición y entender la negociación no como una pelea entre enemigos, sino un problema que está siendo resuelto por socios. Y con esta perspectiva de una posibilidad de ganar, hay que trabajar abiertamente ideas concretas que son basadas en datos reales e investigación y así armar una estrategia de negociación. Aquí ustedes podrían ver cómo comunicarse conmigo, dónde bajar ese informe de negocios y dónde leer más de lo que estamos produciendo. Muchísimas gracias por su atención. Agüille.